Gracias. Aquel permiso le pidió. Artículo 419 bis. ¿Se escucha mejor esta? Cuatro 19 Bis. Bueno, compañeros, por favor, en que tocaba 18. A ver. Si quiere, corran. Bueno. Oye, mejor, órale. Un mi pedestal, güey. A ver, compañerita, el 419. Artículo 16 de la ley de contra la corrupción. De una vez leas el código. Cumplimiento de deber de presentar declaración jurada patrimonial. Comete delito de incumplimiento de deber de presentar declaración jurada patrimonial del funcionario público, empleado público o quien ejerce funciones públicas que estuviere obligado legalmente a presentar o a actualizar su declaración jurada patrimonial y omitiere hacerlo transcurridos 60 días luego de la toma de posesión, o lo hiciere sin cumplir con los requisitos previstos en la ley de la materia, será sancionado con multa, la cual correspondería a la multiplicación del salario o sueldo mensual del responsable por los meses de atraso en la entrega de la declaración, de la declaratoria. Ok. Esta es una norma que regulan las leyes de probidad y que el Congreso consideró que como no se cumplían, debiera elevarse a la categoría de delito. Es una institucionalización de derecho penal administrativo que en países como el nuestro desgraciadamente tienen que hacerse. Es para el funcionario público y es redundante porque solo el funcionario público tiene la obligación de prestar declaración de probidad. Ahora que muchos no lo hacen, pues lógicamente no lo hacen. 420. ¿Ah? A ver, esa es falsedad, ¿no? Fíjense, pues, habíamos dicho que el delito de falsedad material, que estaba regulado en los delitos contra la fe pública, era quien presentara documentos falsos en una declaración. Pero aquí, como muchos funcionarios presentaron esos documentos falsos, se decidió convertirlo en un delito contra la corrupción y solo para los funcionarios públicos. Es falsedad material, digamos, de los funcionarios públicos.
leímos. Esa es una costumbre que tiene el Congreso. Bis, ter, cuarter, quinques. Es realmente, y así pasa en muchas leyes, que en lugar de crear una ley en particular, entran a modificar leyes y crean esas hijuelas, le dicen los notarios. El Código Procesal Penal, ustedes también verán que ahí dice cuándo son delitos de acción pública, de instancia particular, cuándo son delitos de, digamos, privados, y ese es un desglose que se hace en la ley con esa misma secuencia. A ustedes les conviene sacarle fotocopia a esos artículos y pegarlos en su Código Penal, porque entonces tienen a la vista cuándo son de acción pública, cuándo son de las distintas categorías. 420. Desobediencia. Comete delito de desobediencia el funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestida de las formalidades legales. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 1 a 3 años, multa de 5.000 a 20.000 quetzales e inhabilitación especial. La reforma es artículo 18. Gracias. Compañeros, si hay una orden legalmente establecida de un juez o un órgano dictada dentro de las facultades legales y una autoridad se niega a ejecutarla, comete el delito de desobediencia. Ahorita esto se dejó entrever por los problemas con el Tribunal Electoral, porque un funcionario, para mí con justa razón, dijo que en materia electoral, durante todo el periodo electoral, el único que podía opinar o dictaminar cualquier cosa era el Tribunal Supremo Electoral. Vencido el plazo, de ese plazo que tienen, ya tienen ellos que acatar esa ley. Pero como la misma ley se los prohibía, ellos no quisieron hacer caso. Pero al final, después, de todos modos, vencido el plazo, volvió a caer la obligación. Pero dentro del plazo, con muy buen criterio, no. ¿Sí? Artículo 422. Revelación de secretos. Comete delito de revelación de secretos el funcionario o empleado público que revele o facilite la revelación de hechos, actuaciones o documentos a los que tenga conocimiento por razón del cargo y que por disposición de la ley deben permanecer en secreto. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5.000 a 20.000 quetzales e inhabilitación especial. La verdad es que hay muchos funcionarios que tienen prohibición de revelar secretos. Todos los que manejan tributos, todos los que manejan investigaciones de verificación especial de la SAT,
están obligados a guardar reserva. Si se sabe que estos, además de los operadores de justicia, son infieles en la custodia de esta información, cometen este delito. Y además hay otros delitos también contemplados en la ley contra la delincuencia organizada, que se aplican también independientemente de esto. Artículo 432. Nombramientos ilegales. Comete delito de nombramientos ilegales el funcionario o empleado público que a sabiendas nombrare para cargo o empleado público a persona a quien no concurran los requisitos que la ley exige. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 10.000 a 25.000 quetzales. Igual sanción se impondrá a quien nombrare a persona que reúna los requisitos legales para el cargo, pero intencionalmente omita o alterare los procedimientos legales o reglamentos establecidos. Si la persona nombrada es pariente dentro de los grados de autor del delito, la pena se aumentará en una tercera parte y se le impondrá inhabilitación especial. Bueno, es definitivamente delictivo que una persona que no esté nombre a otra sin llenar el perfil. O sea, toda persona para desempeñar un puesto tiene que tener un perfil. Si no llena el perfil, estamos cometiendo delito. Igualmente, si cumple los datos del perfil, pero se incumple con los procedimientos establecidos en el protocolo de cada institución, también se comete este delito. Siempre funcionario público. Artículo 433. Usurpación de atribuciones. Comete delito de usurpación de atribuciones el funcionario o empleado público que, a sabiendas que arrogare facultades que no corresponden a su cargo o atribuciones que no le competen, el responsable de este delito será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 10.000 a 25.000 quetzales. Van casos. Una persona dice ser una gente muy influyente y que le consigue una plaza a un maestro y efectivamente la plaza sale. ¿Qué delito se comete ahí? Hay usurpación de funciones y hay esta usurpación especial. ¿Cuál se comete? Y el resultado es que la plaza fue dada. O sea, sí sale la persona que paga de la plaza. Sí. Pero como diría, alguien debió haberle dado o asignado. Fíjense, pues, ahí pueden haber varias posibilidades. El que, siendo particular, se atribuye la potestad de poder nombrar a alguien, el que, sin estar legalmente autorizado para nombrar, pero lo nombra, y hay 1, 2, y la persona a cuyo favor se hizo el nombramiento, ¿qué cae? Ahí está en una estafa. Él es un estafado porque él por pagar prácticamente está, ¿no?
es coautor. ¿Sí? Es autor intelectual. ¿Ya? Autor intelectual del que le pagó, que es usurpación de funciones. Y ya el trance que hizo de usurpación de funciones para que lo nombrara ilegalmente, porque no tenía ese, ya es otro delito. Para hacer usurpación de funciones tiene que ser necesariamente funcionario público. ¿Ya? Si otra persona se atribuye la potestad que dice el artículo quién, entonces se entiende que no es funcionario público. Entonces la diferencia está en el sujeto que lo comete. Pueden ver ahí, comparar su código. El otro dice quién. En cambio, este dice el funcionario público. En el análisis que nos dio en la ley, sí lo expresa. Dice el funcionario del empleado público, ¿por qué? Está bien. En el análisis de la de Sí, es que eso es fundamental. El análisis que les mandé cuenta con los elementos del delito, porque es la forma en que hay que trabajar el delito por los profesionales y máxime por los estudiantes. Sigamos. Artículo 439. Cohecho pasivo. Comete delito de Tiempo. cohecho pasivo. Les voy a explicar un poquito antes de esto. Y aquí ya entramos a los que yo quería llegar. El delito de cohecho es un delito de concurrencia. Cuando hablamos de delito de concurrencia, quiere decir que se requieren dos personas para cometerse, para consumarse. Si yo como policía les digo por no pararlos en su vehículo, porque usted anda con licencia vencida, necesito que me dé 200 quetzales, ¿qué creen que me dijeron en la sección anterior? Esa es una ganga, vean. Cobran más. Ah, bueno, entonces, hay un funcionario público que está pidiéndole dinero. Ese es cohecho pasivo. El que comete el delito tiene que ser, en el cohecho pasivo, funcionario público. En cambio, la persona particular que paga el dinero comete cohecho activo. O sea, hay una relación entre pasivo y activo. El pasivo siempre va a ser el funcionario público y el activo generalmente va a ser digamos el sujeto que paga. Y en parte nosotros hemos ayudado a fomentar, porque hasta para hacer fila compramos los números para no hacer cola. O sea, eso hace que haya, digamos, una cuestión de fomentar la corrupción. Y por eso es que quien solicita o acepta dinero, dádivas, regalos. Si yo tuviera ahorita mi trámite de licencia y hoy se examina de retrasar a mis alumnos, y yo seguro que me va a poner hasta adelante, porque puede ser una dádiva, puede ser un favor. ¿Ya?
O sea, no es necesariamente solo económico, es una conveniencia. Por ejemplo, en el lugar donde laboro, a finales de mes, cuando se hacen los pagos de los proyectos, los funcionarios que están ahí reciben licor, comida, camionetas. ¿Sí? No habrán plazas, vos. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas para ir, mano? Sí, eso es. Miren ustedes la Oficina de Medio Ambiente. Procuradores con Mercedes. Alaya usted. ¿Sí? Los conserjes en el Congreso. Ah, ¿Ah? O sea, y el que le da es el activo. Ahora, como la presión internacional era cada vez más importante, los contratos de mineras, las explotaciones para carbono, hidroeléctricas y todo eso, venían muchas compañías internacionales. Leamos el 442 bis. Artículo 442 bis. Cohecho activo transnacional. Comete delito de cohecho activo transnacional cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario o empleado público de otro estado u organización internacional, directas o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. El responsable será sancionado con prisión de 5 a 10 años y una multa de 50.000 a 500.000 quetzales. O sea, si alguna persona le entrega a un funcionario de aquí, de Guatemala, para que le favorezca, para que lo ayude, digamos, o por ejemplo no le va a dar a él dinero, pero manda a la familia en un viaje a Europa. O sea, usted no hay como conectarlo a él con un cheque, un depósito, pero le compró una casita a la mamá. Todo eso es. casita y encallalados, ¿no? Imagínense. Entonces todo eso es un cohecho activo transnacional. Cohecho pasivo transnacional. Leámoslo. Artículo 442. Cohecho pasivo transnacional. Comete delito de cohecho pasivo transnacional un funcionario o empleado público de otro estado u organización internacional que solicite o acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o concepto, para sí mismo o para otra persona para realizar o ganar o omitir un acto de su parte. El responsable será sancionado con prisión de 5 a 10 años y multa de 50.000 a 500.000 quetzales. O sea, aquí es que yo, guatemalteco, le pago a una funcionario de otro estado para que haga, omita o deje de hacer o cualquier se tarde en poder y me favorezca. Por ejemplo, yo voy a solicitar una visa de trabajo canadiense
Pero entonces, como lo veo algo dubitativo, le ofrezco su dinero, le ofrezco una cosecha, un terrenito, entonces me manda. Entonces, ese empleado de otro estado es el que está cometiendo es de 5 a 10 y la multa es de 50,000 a 500,000 quetzales. Y cuando es de ambos estados, por ejemplo, aquí en el caso de lo que se dice de las vacunas, la negociación que hubo para la compra. O sea, ahí es el Estado de Guatemala con Rusia. Pero no es Rusia, sino que la empresa que despachó. Ahí, esas compras, lógicamente el que dio comisión fue el de aquí. O al revés, digamos que la empresa que le compró, le vendió las vacunas, le hubiera dado al de aquí, pero ahí se divide, porque el funcionario que da dinero es el de cohecho activo y aquí es el pasivo, normal. ¿Ya? La ley tipifica lo normal, que es de la misma nacionalidad, el activo, que es cuando un funcionario extranjero paga, y el pasivo cuando, digamos, usted paga como nacional para obtener un beneficio. ¿Ese sería el caso de los lobistas en Estados Unidos? Lo que pasa es que los lobistas usan más, de cierta forma sí, pero ellos no usan tanto dinero como apoyo político. Como dice, beneficio. Como en el gobierno de allí, creo que fue, hicieron lobby, se mandaron a alguien, esa persona cometería este delito. No sé cómo está allá, pero aquí en Guatemala, sí, está en Guatemala, pero es los que me contrataron cometen ese delito, tanto los autores intelectuales como los materiales. Lo que pasa es que fue una contratación así mera irregular y para variar nunca se investigó. No se investigaron las vacunas. ¿Qué más descarado que es? Bueno, nos vamos al siguiente grupo de artículos. Que es el 445. Artículo 445, peculado por sustracción. Comete delito de peculado por sustracción el funcionario o empleado público que sustraciere o transfiere que otro sustraiga dinero ante efectos o bienes que custodia y persiga, administre o guarde por razón de sustracción. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 años, 5 a 10 años, multa de 10,000 a 50,000 quetzales e inhabilitación especial. Si el dinero, efectos o bienes estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en 2/3 partes. Cuando se dio el terremoto, hubo muchas donaciones de ropa, de carpas, alimentos. ¿Y quiénes eran los que directamente custodiaban los bodegueros? Esos bodegueros tenían la entrada y la salida de esas carpas. Si
esas carpas se daban, o sea, él las sustrae o permite que otro lo sustraiga, comete peculado por sustracción. Pero como es terremoto, como es tormenta, la pena aumenta en 2/3 partes. ¿Sí? No es lo mismo cuando es un producto ordinario que algo que se da para ayudar, que algo que se da por una tragedia. Aumenta 2/3 partes. Artículo 445. Peculado por uso. Comete delito de peculado por uso el funcionario o empleado público que para fines distintos al servicio establecido en la administración pública utilice o permita que otro utilice en provecho propio o de terceros vehículos, maquinaria, cualquier otro equipo o instrumento de trabajo que se halle bajo su guarda, custodia o administración pertenecientes a la administración pública, así como trabajos o servicios destinados al cargo público que ejerce. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 a 5 años, multas de 10.000 a 50.000 quetzales e inhabilitación especial. Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados, cuando los bienes indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública. Si los vehículos, maquinarias y cualquier otro instrumento de trabajo o trabajos o servicios estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en 2/3 partes. Ok. Los contratistas, como vimos, como manejan fondos públicos, pasan a ser funcionarios públicos. ¿Se acuerdan la disposición general que leímos? Ahí deberían de apuntarla. Contratistas, beneficiarios de concesiones, todos esos son funcionarios públicos. Generalmente los contratistas tienen maquinaria, camiones de volteo, excavadoras. Pero ¿qué pasa si ellos trabajan de lunes a viernes con el Estado y trasladan la maquinaria el fin de semana para sus obras particulares? Ahí se está cometiendo este delito. Si tenemos quintales de cemento o metros de arena y de paso hacemos que una parte se vaya a mi finca o para hacer arreglos en la casa, eso es peculado. Perdón, a mí no me queda claro. La maquinaria es del Estado. Sí. A esto se refiere. Maquinaria del Estado que usted está con mi guarda. Maquinaria del Estado que usted le presta al contratista para que acabe más rápido. Entonces, esa la tiene él en custodia y para trabajos del Estado, no para trabajos de su cuenta. Y por eso es que ahora, por ejemplo, cuando hacen esto, ya no utilizan maquinaria del Estado. Ahora alquilan ellos, aparte de la obra, alquilo mi maquinaria. Sí. Ahora, si no les alcanza para alquilar o quieren que la obra que se hace sea a favor de la alcaldesa o la diputada, pues, les presta la maquinaria, pero no lo usan para esa finalidad. Realmente el Estado de Guatemala ya no tiene maquinaria. Ya prácticamente se le venció. Ya. Ni aviones tenemos, nada. Y salió ahorita que en el IPM
Las empresas que han sido financiadas por el IPM se niegan a que las fiscalicen, cuando esa es una obligación para la Contraloría derivada de esta ley contra la corrupción. ¿Sí? El uso de vehículos oficiales el fin de semana cae en Es que mire, esto es discutible, porque hay funcionarios que tienen reuniones o que está el carro para su servicio. Entonces ahí no. Pero digamos, los carros de transporte para la gente, eso puede trabajar lunes a viernes, sábado y domingo no. Pero también esos eran solo para encomiendas de trabajo. Cuando se dio la pandemia, esas unidades fueron autorizadas para ir a recoger personal a determinados puntos, pero hubo un acuerdo que legitimó ese uso. Sí, me surgía la duda porque la universidad tiene carros oficiales y utilizan los oficios. No sería para las atribuciones que salgan. Mira, alguna justificación le deben de poner, porque para ver el estudio de calamares en el puerto. O sea, algún uso le tienen que justificar, porque si no, habría reparo. Bueno, si no tuviera justificación, caería en este. Si no tuviera justificación o se descubriera que la justificación es falsa, sí le ponen reparo. Aquí en nuestros salones han habido una cantidad de profesores que no vienen a dar clases, pero aparece firmado. Milagrosamente le saben una firma al auxiliar y firma el auxiliar y ellos me han dado, han tenido que repararles y han tenido que devolver sueldos. La cosa es que la Contraloría lo quiere hacer. Esa es otra cosa. A mí, como me gusta tanto venirles a dar clase, no hay de problema. Hasta los sábados les doy. Aquí hay dos nos faltan. Artículo 446. Peculado culposo. Comete delito de peculado culposo el funcionario o empleado público que, con negligencia de ocasión que se realizare por otra persona la sustracción de dinero, efectos o bienes que tratan los artículos 445 y 445 bis de la presente ley. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial. La misma pena se impondrá al funcionario o empleado público que, a sabiendas, permita que se pierdan, destruyan, descompongan o venzan bienes, alimentos o productos de naturaleza perecedera, que se encuentren bajo su custodia o administración, aun cuando no pertenezcan al Estado. Si el dinero, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en una tercera parte. Cuando hablamos aquí del funcionario o empleado público, primero tomen en cuenta que si yo les pregunto cuál es el núcleo subjetivo, cuál es el núcleo del tipo subjetivo, ¿qué me contestarían? Culposo, no es doloso. Todos los demás son dolosos. Este es culposo. Entonces,
Si yo vengo y doy pie, tengo, digamos, una cuenta de caja chica en mi despacho y en lugar de asegurarla dejo la puerta abierta como esperando gente en mi despacho. Yo no lo tomé, pero por mi descuido lo tomaron. Entonces, ahí hablamos de, sí, negligencia, como usted quiera. Eso es un delito culposo. Si yo por no contratar bodegueros, por ahorrarme el sueldo, porque no le quiero nombrar, permito que saquen cemento de la bodega, ¿de quién era el negligente? Mío. ¿Sí? Cuando es recurrente o es un modus operandi de las personas, de los empleados, hay unos casos de una unidad ejecutora del Ministerio de Comunicaciones donde la maquinaria como tal está trabajando en X lugar y determinados alcaldes le prestan en esa maquinaria que cuesta 300.000, 400.000 para hacer un trabajito, lo prestan la maquinaria. Anda. El fin de semana la maquinaria se perdió. No es un caso, son varios casos. Y lamentablemente le cae la responsabilidad al piloto, que es el que tiene la tarjeta de responsabilidad. Pero es un modo superante. Eso cae en delito peligroso. Y es un delito doloso. Ya si se empieza a estructurar, que es el modo superante en determinado tiempo. Sí, mire, si se logra determinar que ya es una forma de delinquir, ya podría hablarse del doloso. El culposo lo que tiene que tener muy presente es que él, en lo personal, no se dio cuenta o fue imprudente en actuar. Pero si ya es varias veces y varios hechos, inclusive habría una omisión porque tendrían que tomarse medidas y implementarse mecanismos para evitar ese tipo de situaciones. Entonces sí se le podría perseguir a él por doloso porque realmente está usando una estratagema para cometer los hechos. Una última. Yo me quedo corto cuando usted dice de que un empleado público es un funcionario. Y para mí son dos cosas distintas, porque si nos vamos a la ley de responsabilidad de empleados públicos, de probidad y responsabilidad de empleados públicos, ahí establece claramente que es un funcionario y un empleado. El funcionario es toda aquella persona que gana popularmente en un evento como los alcaldes, los diputados. De igual manera, aquella persona que es designada por el presidente con un nombramiento alto, ese es un funcionario. Y el empleo público es toda aquella persona de rango bajo que no es Es que no es que se lo diga yo, es que hubo una modificación a las disposiciones generales del Código Penal donde dice en forma auténtica qué se entiende por funcionario o empleado público. Esa es mi duda, porque los dos son decretos
Pero ¿cuál es lo especial en delito? No. ¿Cuál es lo especial en materia penal? El Código Penal. Fíjese pues, si yo digo que por arma es todo objeto que pueda usar para dañar o para defenderse. Está la ley de armas, está todo, pero el Código Penal nos dice qué se entiende por arma, qué se entiende por mueble, qué se entiende por inmueble. O sea, ahí se aplican las normas del Código, ¿ya? No se aplican las de otras leyes porque son específicas del Código Penal. Principio de especialidad. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar del último, que es la malversación. Artículo 447. Malversación. Comete delito de malversación el funcionario o empleado público que llegue a los caudales, efectos o bienes que administra una aplicación o uso directo de aquella a la cual estuvieran destinados. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 20.000 a 50.000 quetzales. Si como consecuencia de la comisión de este delito se ocasiona daño o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en una tercera parte. Si los caudales, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena se aumentará en 2 terceras partes. Una cosa es, y esto, el presupuesto general de la nación establece renglones presupuestales. Y con estos renglones presupuestales se le asigna dinero para cada cuestión que necesite. Para poder tomar de ese dinero y usarlo en otra cosa, hay que hacer un trámite bastante complicado en finanzas. Entonces, la ley dice que si yo tomo el dinero que estaba destinado, por ejemplo, a gasolina, y lo utilizo para pavimentación, cometo delito. Y peor si para pavimentación de mi cuadra, más comprobado y más un agravante, ¿no? Entonces, la diferencia aquí está en que el alcalde puede hacer uso, digamos, de dinero, pero no lo puede hacer antojadizamente. Tiene que hacerlo con el trámite respectivo. Y no es aconsejable porque si él detecta que va a necesitar un determinado gasto, por ejemplo, para el pago de condena en costas, él tiene que establecer con suficiente anticipación cuánto va a necesitar. Por eso es que el presupuesto se hace el año anterior. Y en caso no se apruebe, pues se tiene que usar el mismo. Por ejemplo, eso que hacen estos bancos, salir con dinero en mano a los vecinos, si se comprobara que ese dinero es de la municipalidad, a eso se aplicaría la malversación. Pues sí, porque son recursos que están destinados para algo y lo está haciendo, ¿verdad? Ahora, de paso, ahí hay penas de 2 terceras partes. A ver,
¿Quién es el estudioso que me dice cómo se aumentan las 2/3 partes? Pongamos que sea que se usó alimentos y esos alimentos se fueron para una iglesia y no para la gente necesitada de la aldea. Ahí sería el caso de un huracán. Ese entró a la bodega y se fue a una iglesia y no a un huracán. Dice 2/3 partes, a ver. Disculpe, no le oigo, me pasa al revés. Pero me gustaría que alguien viniera a hacerlo. ¿Quién tiene un marcador? Un marcador y vamos a dar. Y esta va a ser una tarea, no, pero con marcador, porque no quiero que lo van a pisar. Van a hacerlo las dos, vamos. Ay, chica. La tercera parte No, de pero dos, la pizarra. lo multiplicamos por 22 años, lo multiplicamos por 24 meses, ¿verdad? Y a esos 24 meses le sacamos su tercera parte, que según yo son 8 meses. Entonces, si son 2 años, serían 2 años, 8 meses. Y a los 6 años, igual, se multiplica por meses y se divide en 3. Entonces, si se divide en 3, la multiplicación de 6 nos da 4. ¿Sí me entendieron? Desde el principio. 4 por 6. El principio del 2. 4 por 6, 48. 6 años y una 20 kilos. De 2 a nivel más bajo. 144. Entonces, sería así. 6 años por 24 meses. Eso nos da 144. Esos 144 lo dividimos en 3. 48. Que son 48. Y esos 48 los pasamos a años. Entonces 48 dividido 4 dividido 6 nos da 4 años. No era 12. Dividido 12, perdón. 12. El año. Da 4. Dice la pena, ¿cuál es la pena de cualquiera de los De 2 a 6 años. De 2 a 6 años. De 2 a 6 años. 2 a 6. Esa es la pena del delito de Malversación. Malversación. aquí son 12, 24 meses. 24, la tercera parte, Son 8. son 8. Y aquí, ¿Tienen tercera en 2? 6, sí, tiene tercera. ¿Cuál es? 2. Entonces tenemos la pena aumentada
Esta va a ser 8. Claro, con 8. Y 2 más 8. 2 años, 8 meses. 8 meses a 8. La pena faltará 2 terceras partes. Como se aumenta, se le suma 2 más 8 cada tercera parte. 2 años, 8 meses. Porque 8 es una tercera Pero parte. 8, Son 2 terceras partes. Serían 10 años. Y la otra sería 2 más 16. 3 años, 4 meses. Ay, no entendí. 3 años, 4 meses o 10 años. ¿Cuál es la regla? Cuando ustedes van a aumentar la cuarta, tercera, cuando ustedes van a aumentar la cuarta o la tercera parte, tienen que ver cuál es el máximo común múltiplo. O sea, ustedes van a ver cuántas veces se puede dividir el número, y si no se puede dividir, lo que hacen es descomponerlo en meses para poder trabajarlo así. Digamos, si es una tercera parte, estábamos así. Y si es 2 terceras partes, pues sería el doble. ¿Ya? Y eso se hace por cuestión de calcular la pena que le corresponde a un delito que ya en la tipificación dice que la pena se aumenta, como en el caso de las obras sociales o las obras benéficas. ¿Ya? A ver, si tienen, hagamos otro ejemplo. Ahora hagamos uno de peculado. Peculado normal, de uso. ¿Y la pena es? De 3 a 5 años. Ahí está. En el peculado, la pena es de 3 ¿Cuál es la tercera parte de 3? 1. Y para sacarle tercera parte a 5, decimos dos años Ya me tiré el pachán a la noche. ¿cuántas
partes son 2 terceras. 2 terceras. Vale. 2 terceros. Serían 5 años. Porque ¿cuál es la tercera parte de 24? ¿Cómo va a ser? Pero aquí decimos 16 se pasa de 12. Entonces ponemos 2 años. Y ahora lo sumamos. 7 años. Serían 8. 8 líquidos. ¿Cuánto es? 1, 2, 3. Sí, aquí serían 3. Ahora yo les aconsejaba, los que tengan calculadora científica pueden traerla, solo que tienen que aprender a manejarla. Yo aquí cargo una, pero no la entiendo. No, miren, para el examen. Si quieren la maestra que la colea. Fíjense, pues como la otra semana ya no hay clases presenciales, sino virtuales, y el 19 empiezan exámenes. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a entrar en el examen? Todo derecho penal hasta lo que hemos visto. ¿Sí? Van a poder traer todos sus códigos, todos sus libros, todos los materiales que yo les he dado. Se supone que ya leídos y subrayados. Ah, sí. Y lo único que no pueden es celular, es computadora y estarse consultando. Porque es una vergüenza perder con la cabeza a otro. Mejor seguridad. O perder con dignidad. Y vamos a ver cómo hacemos para darles algunos casos. Les voy a dejar un día para que los hagan y otro día les voy a mandar la respuesta. Un día lo va a decir y el otro día dar respuestas. Toca venir en el cucurucho. Hoy se va a comprar la vida de ahora.